Shalom Ubraja, amigos, ¿cómo les va? Baruch Hashem. Bueno, estamos en la semana que comienza Hanukkah y vamos a seguir con nuestras series de los videos sobre Teshuvah. Y si quieren ver algún video sobre Hanukkah de años anteriores, lo pueden ver aquí. Y vamos a intentar hablar un poco sobre esto de Hanukkah. Hanukkah ganó la esencia judía, ganó el poder del alma, el poder el poder que grita que nosotros tenemos un dueño y pertenecemos a su voluntad y tenemos un sentido en este mundo. El judío sabe y debería actuar conforme a esto de la importancia que Dios le da a cada criatura, a cada objeto que hay en el mundo, porque Dios está creando en este momento. Esta es la gran diferencia entre los griegos y los judíos, que los griegos sostenían, eran monoteístas y sostenían que había un creador, pero que ese creador había creado el mundo y después se había desentendido. En cambio, el judío sabe que Dios está creando en este momento todo, por eso la tefilá, por eso la plegaria, porque nosotros sabemos que hay una comunicación constante con Dios y que Dios nos habla y nos revela cosas. Obviamente hay que estar atento y tratar de escuchar y de leer los mensajes divinos, pero hay una comunicación constante y Dios está vivo. Esa es entre otras cosas, pero básicamente esa era la diferencia entre los griegos y los judíos. El judío tiene la obligación de saber que él tiene una misión en este mundo. El judío y el no judío también tenemos que saber que tenemos una misión en este mundo. Y esa misión tiene que ver con las herramientas que cada uno tiene, con las capacidades que cada uno tiene, tratar de ir levantando esta capa que lo oculta a Dios e ir revelando lo divino de cada situación, de cada relación, de cada vínculo, de cada cosa que nosotros hacemos o que dejamos de hacer, de cada elección que hacemos. Nosotros tenemos que entender que Dios nos da el libre albedrío porque nos hace socios en ese momento, y esta es realmente la lucha que nosotros tenemos con el sistema griego que propone, digamos, libre albedrío. Hay un libre albedrío porque cada uno puede hacer lo que quiera, porque no hay quien juzgue, porque lo que ellos plantean es un Dios tan lejano que no le interesa las acciones de los seres humanos, ni las necesidades, ni las acciones. En cambio, el modo judío tiene que ver con esta integración de nosotros y Dios, del ser humano y Dios, en una vida cotidiana. Y esta es nuestra lucha es decir, aquí, al lado mío, conmigo, está Dios mirándome, ayudándome, hablándome, haciendo conmigo el camino. Entonces, cuando nosotros obviamos ese diálogo interior, cuando nosotros obviamos y nos olvidamos, Hasbe Shalom, Dios no lo permita, nos olvidamos que Dios está dirigiéndonos, que Dios nos está escuchando, que Dios espera
algo de nosotros, que Dios tiene un objetivo para nuestra vida, que Dios sabe lo que hace, que Dios tiene propuestas. Cuando nos olvidamos de eso, y tiene planes, cuando nos olvidamos de eso, actuamos como griegos. Entonces, la lucha, aunque haya concluido una parte de la lucha en Hanukkah, la lucha continúa todos los días dentro nuestro y en nuestro entorno. Cuando alguien juzga a las personas por lo que aparentan ser y no se dirige a la profundidad, no se dirige a ver cómo actúa tanto en público como en privado, cómo actúa con respecto a las palabras que dice, entonces uno está actuando como un griego, está quedándose con la superficie. El judío, el no judío que es fiel a los preceptos divinos, tiene que ir a la profundidad de todo, a la profundidad de por qué me pasan las cosas que me pasan, por qué no puedo hacer determinadas cosas y qué es lo que Dios está esperando que yo haga, o cualquier pregunta que uno haga tiene que encaminarla hacia qué es lo que Dios quiere de mí. Este es el modo judío, el modo de la Torá, que también sirve al no judío que quiere acercarse y cumplir las 7 leyes que Dios le dio a Bnei Noach, a los no judíos. Este es el modo de la Torá, o sea, el modo de la Torá es un diálogo constante, una pregunta constante que uno le hace a Dios y que Dios responde. El tema es que muchas veces uno pregunta, pero después desconecta, uno no conecta con la respuesta, uno no ve en lo que le sucede la respuesta divina. Y eso es transformarse en un griego, es quedarse solamente con una pregunta que uno no espera, como si uno hubiese arrojado una botella al mar y no espera nunca recibir una respuesta. Obviamente que si uno hace una plegaria y la plegaria pide un deseo, que sea cumplido un deseo y el deseo no se cumple, Dios está diciendo otra cosa. Puede estar diciendo no por ahora, o te doy esto porque esto es lo que en este momento necesitas. Como a mí me gusta mucho el ejemplo de Jacob, que tenía miedo de encontrarse con Esaú, con su hermano, cuando ya viene desde lo de Labán y ya viene con sus 4 mujeres y sus hijos y todas las ganancias que él tenía y toda su riqueza, tanto espiritual como material, y sin embargo le tiene miedo a Esaú. Y entonces Dios es como si Dios dijera, le tienes miedo a Esaú, no hay ningún problema, entonces yo te voy a sacar el miedo, que es lo que Jacob quería, que lo libere de ese miedo. Entonces lo enfrenta al ángel de Esaú, que el ángel de Esaú obviamente es un ángel, no es ni siquiera un ser humano, es alguien muy poderoso. Entonces uno puede entender, pero esto es un chiste. Jacob te está diciendo, tengo miedo de enfrentarme a mi hermano, y Dios le trae un ángel para luchar. ¿Y cuántas veces nosotros decimos tengo miedo, o no puedo más con esta carencia, o no puedo más con esta situación, y Dios trae como una cuota más, y que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo hago tefilá para que esto pase? Bueno, muchas veces Hashem trae como más vinagre o más rein, justamente para que uno se despierte y uno conozca sus herramientas y uno se dé cuenta de la fortaleza que uno tiene, que obviamente Él la pone en nosotros, no es que nosotros la generamos. Nosotros lo que nosotros podemos hacer es utilizar esa energía, esos talentos, esas capacidades que Dios pone en cada uno. Y Dios
la manera que tiene como de alentarnos a utilizar todo el potencial es enfrentándonos a obstáculos que nosotros no solo no queremos ver, ni queremos pasarlos, ni queremos luchar contra eso, sino que estamos haciendo justamente tefilá para todo lo contrario. Pero es ahí en este diálogo donde uno puede captar que Dios vive en nosotros, que nosotros estamos vivos porque Dios vive en nosotros, alentándonos, desafiándonos, y por supuesto que una vez que pasa el momento del desafío, que uno se hace cargo de la valija con la que carga, esa valija invisible y cerrada que uno tiene que ir abriendo a lo largo de la vida para encontrarse con todas las maravillas que Dios puso ahí para que nosotros podamos hacer lo que vinimos a hacer. Cuando uno finalmente hace eso, entonces Hashem trae el dulce, trae mucho más de lo que nosotros nos hubiésemos animado a pedir, a solicitar, a rezar por eso. Por eso es muy importante que todo lo que nos lleve a una especie de superstición, Dios no lo permita, con respecto a determinados modos de servir a Dios, hay que alejarse, porque eso es una manera idolátrica de conectarse con lo divino.